que hace una joven cuando le dicen que tiene una enfermedad terminal? ¿Con qué fuerza interna se conecta para seguir adelante, incluso cuando el pronóstico parece escrito? Ana María Tovar nació con una enfermedad genética que marcó su vida desde el comienzo. Pero no es la historia del diagnóstico lo que más conmueve, sino la manera en que ella decidió contarse a sí misma esa historia. Este episodio es una invitación a mirar la enfermedad con otros ojos, a soltar la identidad del sufrimiento y abrir espacio para una transformación mucho más profunda. Bienvenidos a un episodio para quienes intuyen que el alma también puede elegir su camino, incluso en medio del límite. ¿Qué pasa cuando el cuerpo que habitas te recuerda cada día que estás viviendo con el tiempo prestado? ¿Se puede trascender un diagnóstico que parece una sentencia? ¿Cómo cambia tu historia cuando dejas de verte como víctima y empiezas a elegir quién eres en medio del límite? ¿Qué se transforma cuando dejas de esconder tu dolor y comienzas a contarlo con la verdad? Y finalmente, si el mayor acto de libertad fuera reconciliarte con el cuerpo que una vez sentiste como enemigo, no te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Ana María Tovar, quien nos va a compartir sus instrucciones para trascender el diagnóstico de una enfermedad terminal. Ana María Tovar nació en Bogotá y tiene 32 años. Nació con fibrosis quística. Hace 4 años recibió un trasplante bilateral de pulmón, experiencia que marcó una transformación en su vida. Su historia es testimonio de cómo el dolor puede convertirse en aceptación y en el reconocimiento de esta condición como un camino elegido por su alma, recuperando así su soberanía. A lo largo de su carrera ha trabajado por la construcción de paz en Colombia, promoviendo procesos de reconciliación y reparación a víctimas del conflicto armado. Hoy, al igual que en su recorrido profesional, pone su historia al servicio de otros. Bienvenida, Ana María, a Instrucciones para Florecer. Gracias, Majo. Un gusto estar aquí contigo. Feliz de que estés. Gracias, Iván, a tu hermano que nos presentó. Ay, sí, así es. Bueno, Ana María, tú desde que naces con una condición que es fibrosis quística. Para empezar, ¿por qué no nos explicas de qué trata la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad genética que, para que esta se pueda dar, se tiene que encontrar los 2 genes. Es decir, 2 personas tengan el gen asintomático y de allí pueda traducirse a algunas de las posibilidades de tener hijos con fibrosis quística. Esta condición afecta el cromosoma 7, para ser más específicos, y lo que hace ahí es que en las células el conducto del cloruro de sodio no funciona correctamente o no existe. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Es que las secreciones de tu cuerpo, normales que todos tenemos, se vuelven un poco más espesas, más viscosas. Y ahí, en los diferentes conductos de los sistemas del cuerpo humano, hace que se vayan como tapando, algo así. Y particularmente en el sistema respiratorio, afecta a los pulmones, porque ese moco que tenemos todos es un poco más pegajoso y hace que se quede ahí pegado. Al quedarse pegado, pues es un foco de infecciones muy amable para las bacterias que en condiciones más normales no afectarían al ser humano, pero en estas condiciones pues sí son un peligro. La fibrosis quística afecta el sistema respiratorio, el sistema digestivo, a veces el sistema reproductivo. Es una enfermedad, digamos, multisistémica,
pero con los tratamientos que se han ido desarrollando a través del tiempo, creo que ahora hay mucho desarrollo y sí, como mucha medicina a la que uno puede acceder, que ha facilitado que las personas puedan durar mucho más tiempo y puedan tener una calidad de vida mucho mejor. Cuando a ti te lo diagnostican, ¿tú tenías qué edad y qué le dicen a tus padres? Los síntomas a mí me empiezan alrededor de los 6 meses. Todo empieza porque se hace el tránsito de la leche materna a la comida sólida. Cuando me empiezan a dar pues, la comida normal, yo no asimilo la comida, es decir, la comida es como si me pasara derecho y me empiezan unos cólicos tremendos y pues mis papás ahí se alarman y dicen como, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? De ahí digamos que empieza un recorrido de buscar con diferentes médicos qué es lo que está pasando. Esto es hacia el año 1993, 1994, donde el acceso a la información también era distinta, no existía el internet. Entonces, y además muchos pacientes no eran diagnosticados correctamente porque no se sabía mucho de la enfermedad. Es decir, los médicos sí, todos ven dentro de su carrera la fibrosis quística, pero es un pedacito mínimo. Y yo creo que en ese momento tampoco había muchos doctores que se enfocaran particularmente en temas genéticos o sí, como en estas enfermedades huérfanas. Entonces, durante ese tránsito, mis papás pasan por 1000 clínicas, 1000 médicos, les dicen una cosa, otra cosa. Luego llegan a un gastroenterólogo, él me empieza a examinar y pues hace algo chistoso, pero pues fue lo que dio, digamos, indicios de lo que estaba pasando, y es que me lame la mano. Esta condición es conocida porque por la no existencia del conducto del cloruro de sodio, o sea, de la sal, a nosotros se nos sale la sal con el sudor muy fácil. Entonces él me lame la mano y mi sudor es completamente salado. Y él ahí dice como, bueno, yo creo que esto puede ser fibrosis quística. Mandan a mis papás a que nos hagamos todos en la familia pruebas genéticas y la prueba específica para determinar si estás con fibrosis quística. Esa prueba se la hacen a mis hermanos, me la hacen a mí, la de mis hermanos sale normal, pero la mía sí, de una la aguja es marca total sal. Entonces ya ahí, digamos, ya con un diagnóstico mis papás dicen, ok, entonces ahora ¿qué toca hacer? También en ese momento las familias que tenían niños con fibrosis quística, digamos, eran pocas, pero fueron formando redes de apoyo entre ellas y mis papás conocieron a una de estas familias que tenían una hija con fibrosis quística y ellos también pues empezaron a apoyarnos en todo ese proceso de los tratamientos, qué tocaba hacer diariamente, cómo conseguir estos tratamientos, los medicamentos. Y de ahí ese diagnóstico a mí me lo hacen a los 15 meses de nacida y cuando empiezo los tratamientos digamos que yo tengo una mejoría pues muy significativa y de ahí en adelante tengo una vida pues completamente normal dentro de los parámetros. ¿Tú en qué momento eres consciente que tienes una enfermedad y que tiene pues unas características que es compleja? Yo creo que yo fui consciente desde muy chiquita y recordando, yo creo que a los 3, 4 años sentados en la mesa del comedor comiendo, mi papá pues dándome la comida, yo tengo que tomar enzimas pancreáticas con cada comida para poder asimilar los nutrientes. Y yo ahí le pregunto como, bueno, ¿y qué pasa si yo no me tomo estos medicamentos? Ellos siempre fueron muy honestos con todo lo que implicaba la condición. Y él me decía, pues si no te lo tomas un día no pasa nada. Pero si pasas muchos días, pues te empieza a doler el estómago y te cae mal la comida y tienes mala digestión. Y entonces yo creo que yo era consciente, pero desde una forma muy inocente. Como, bueno, pues yo tengo esto. Igual con las nebulizaciones, yo me tenía que hacer nebulizaciones diarias, 2 veces al día mínimo, para que ese moco saliera y como que se moviera y poder expulsar como esas flemas. Y yo desde muy chiquita, pues mis papás me hacían todos los tratamientos, pero yo desde muy chiquita empecé a aprender también a hacérmelos. Entonces, pues digamos, dicen que nosotros somos como pequeños doctorcitos, porque desde muy chiquitos pues aprendemos sobre cómo hacer una nebulización, cómo aplicar inhaladores, cuáles son los inhaladores. Y yo creo que por ahí, consciente, yo fui por ahí desde los 10 años.
Con esa conciencia, ¿sabías que tal vez tenías una expectativa de vida menor que el resto de las personas? Yo creo que en ese momento todavía no. Esa conciencia llegó un poco después. Yo creo que ya como con la llegada del internet y a medida que yo fui teniendo más acceso a la información, ahí pues pude leer otras cosas también de otros países. Mis papás sí trataban de ir, digamos, a estos congresos de fibrosis quísticas que hacían a nivel nacional, pero pues a mí no me llevaban porque pues no era bueno que nos juntaran a varios niños con fibrosis quística porque nos podíamos pasar diferentes bacterias o infectar o lo que sea. Entonces yo tuve acceso a la información un poquito más grande y ahí fue como ya el cambio de esta conciencia un poco menos inocente, todavía no tan drástica, pensando que yo me iba a morir, sino era como, bueno, puede pasar. ¿Cómo empiezas a desarrollar tu relación con el cuerpo? Porque me imagino que ya empiezas a ir al colegio y ya empiezas a ver que tus compañeros de clase pues no tenían que tomar las enzimas, no tenían que hacer la nebulización y tú tenías un cuerpo que te pedía, digamos, hacer unas cosas. ¿Tú en ese momento qué empiezas a pensar de tu cuerpo? O sea... Pues Majo, yo creo que uno como niño tiene que atravesar todas las etapas. Yo, digamos, con las enzimas pancreáticas en el colegio, yo muchas veces no me las tomaba porque me daba o pereza ir al salón a tomármelas o me daba pena. Pero digamos eso, o sea, eso fue como un periodo en mi vida. Yo en ese momento podía hacer todas las actividades como una persona que no tiene fibrosis quística, normal. Yo trataba de hacerlas, digamos, no había esa limitación física. Y frente a las terapias respiratorias, la mayoría de veces todavía, si yo, digamos, me quedaba por fuera de casa o me las hacía antes o llevaba como los implementos necesarios para hacerlas. La mayoría de amigas mías chiquitas y sus familias sabían lo que pasaba, entonces digamos que estaba un poco normalizado. Esa relación con mi cuerpo empieza a cambiar, no por algo en específico que haya pasado, simplemente yo creo que la misma interacción humana de uno ir creciendo. Yo primero estuve en colegio femenino y luego ya me pasé a un colegio mixto, entonces también como esa interacción de pronto ya con los niños. Yo empecé también a callarme mucho que yo tenía una condición pues especial. Las que sabían siempre eran mis amigas más cercanas desde chiquitas, claro. Pero para mí sí era un secreto. ¿Y por qué sientes, digamos, que tú ocultabas ese diagnóstico y qué creencias o miedos te habitaban en quererlo ocultar? Yo tenía un profundo miedo a que las personas me vieran, como que sintieran que yo no era capaz de hacer las cosas que ellos mismos hacían. Entonces, esa fue una creencia que yo misma me puse porque nadie a mí me dijo nada, pero sí, digamos, yo no quería que las personas me juzgaran de alguna manera si yo hacía algo que de pronto no era debido, entre comillas, para una niña que tiene una condición, como que no tuvieran esa oportunidad de decirme, oye, pero tú ¿por qué estás haciendo eso? Tú no debes hacer eso. Como que yo quería igual vivir lo más normal posible, hacer lo que todos hacían, claro. Y ya. Yo creo que adelantemos varios años, ¿no? Porque llega un momento en que empiezas a tener una condición muy fuerte en tus pulmones y te dicen que tienen que hacerte trasplante de los 2 pulmones. Pulmones es lo que uno respira, o sea, y la respiración es la vida. Ese momento, y además que en ese momento al principio no sabía si iba a aparecer rápidamente o no un donante, ¿qué empiezas a sentir? El tema del trasplante llega en un momento muy oscuro, emocionalmente y mentalmente, porque yo estaba transitando en ese momento por muchos duelos. Yo en ese momento tenía 22, 23 años. En el 2018 muere una persona con fibrosis quística, a la cual yo, digamos, tenía, no sé si la palabra sea idolatrada, pero tenía como modelo, ejemplo, sí, ejemplo. Como en modelo, como, bueno, ella puede hacer eso, entonces se fue a estudiar, entonces yo también puedo hacerlo, como... Sí. Ella fallece y para mí... ¿Y ella fallece de qué edad? De 31 años. 31 años. Que entonces también cumplía como con todo esto que yo leía sobre la fibrosis quística, de este tiempo determinado de vida. Y a mí cuando ella fallece, literalmente se me cae el mundo porque fue la confirmación... ¿De que podía ser una realidad? Sí, de yo me voy a morir y me quedan ciertos años, entonces yo era una bomba de tiempo.
Entonces yo estaba en ese proceso de duelo, que no sabía que era un duelo además. Estaba empezando a aceptar mi enfermedad y mi condición como era. Oye, a ti, Ana María, ¿en algún momento te da rabia? Y bueno, voy a decir esto acá de frente, con tus hermanos, porque se fue, puchica, somos 3, ¿y por qué a mí? En algún punto de la vida no era que me diera rabia, pero yo me veía siempre como la más afectada de todo esto soy yo. O sea, aquí nadie me puede decir nada porque es que yo soy la más afectada, yo soy la hospitalizada, yo soy la que tiene que hacerse los tratamientos. ¿Rabia con la vida? Tal vez con no la vida. Tal vez no rabia con tus hermanos, sino rabia con la vida. Con la como, vida. por Dios, ¿por qué me tocó a mí vivir esto? Mucho tiempo. Yo, perdón la palabra, pero maldije mucho tiempo mi cuerpo, mis pulmones, los traté muy feo, porque yo sí sentía mucha rabia. Yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué fue lo que yo hice? Y muchas veces sí me maltraté como de forma fea, pero también dentro de todo este proceso de transformación, que seguro vamos a hablar más adelante, pues entendí lo que implica tener una persona con una condición crónica en una familia y cómo las dinámicas también se van centrando en esa condición, cómo las otras personas que igual te están acompañando se están viendo afectadas, aunque tú no lo vieras porque claro, pues tú eras el centro. El centro, claro, la pobre. La pobre, sí, yo soy la que estoy. Y la niña, y la menor, y la enferma. Y cuando yo empiezo a hacer todo este proceso de conciencia, claro, yo empiezo a entender también muchas dinámicas de parte de mis hermanos, muchos tratos, palabras que en algún momento nos habremos dicho. Y ahí fue como el reconocimiento de yo he invalidado casi toda mi vida el sentimiento de mis hermanos, que también de alguna manera pues me apoyaron, me han acompañado, pero también fueron afectados y apartados, claro, porque mientras que mis papás estaban conmigo todos los días en el médico, pues ellos también estaban viviendo y también estaban yendo al colegio y se sintieron muchas veces solos y también mis papás, uno seguramente sí, yo también culpé a mis papás porque pues es una enfermedad genética, entonces claro, yo decía, ustedes son los culpables. Lo heredé de ustedes. Y claro, hoy en día digo como yo tenía que haber pasado por todo eso, era una niña, no tenía las herramientas, era parte del proceso, pero sí, fue un proceso de mucha rabia. Ana, cuando nos conocimos yo vi que tú tienes en el brazo un tatuaje de unos pulmones, un tatuaje muy bonito. Y yo te pregunté sobre él y tú me dijiste que ese fue un punto de inflexión. Cuéntanos de ese punto de inflexión. Entonces, bueno, eso se relaciona un poco con la pregunta de cuando llegó todo el tema del trasplante. Entonces, bueno, yo estaba en este momento de profunda oscuridad, tristeza, desesperanza de la vida y mi médico de cabecera me dice, bueno, Ana María, yo creo que ya es momento que la vayan conociendo en el programa de trasplante. Y para mí fue como, ¿qué? ¿Ya? ¿Cómo así? Pero él me dijo como no, pues es para que la conozcan y sepan quién es usted y pues vamos mirando. Entonces yo voy a las primeras citas con el grupo, ellos me explican pues todo el proceso, lo que tenemos que hacer. Pero claro, yo de la primera cita salgo muy afectada porque pues era algo que cada vez iba a ser más realidad y que uno en su mundo siempre cree que todo le pasa a los demás y a mí no. Pero a mí ya me estaba empezando a pasar y mi salud física cada vez estaba más deteriorada. Yo creo profundamente en la relación que de las emociones con el cuerpo físico y cómo las afectan, y en ese momento yo estaba muy triste y muy desesperanzada de la vida. Yo ya no quería más, digamos, ya no quería vivir más porque estaba cansada, y eso se tradujo en que mi cuerpo se deteriorara mucho más y más rápido además. Entonces, cuando ya llega como esta primera cita y todo esto, en enero del 2019, pues como que yo ya empiezo a hacer conciencia y digo como bueno, esto parece que va a tocar hacerlo. Yo pensaba que era en un plazo mucho más largo, pero no, resulta que tocó en un plazo mucho más corto. Y como yo nunca había verbalizado con muchas personas pues sobre mi condición y lo que pasaba y lo que podría pasar, siento que ese fue como un momento del inicio de hacer las paces con mi cuerpo, con mis pulmones, de alguna manera exteriorizar como esto me afecta, esto me ha dolido, y también como de firmar, pues sí, de alguna manera firmar como un acuerdo de somos un equipo y vamos a hacer esto de aquí en adelante. No sé cómo sea, no sé cómo pase, nunca me imaginé que fuera así, a ser así el proceso.
pero sí fue el inicio como de bajar la cabeza y empezar a hacer las paces con mi cuerpo y de escuchar qué era lo que me tenía que decir esta condición. Tú hablas de que te reconciliaste con tus pulmones, pues inclusive antes del trasplante. ¿Cómo fue ese proceso interno de reconciliación con tus pulmones? Y como de aceptación. Entonces, luego de estas primeras citas de trasplante, digamos en la línea del tiempo, sigue todo el estudio pre-trasplante, que a ti te hospitalizan una semana completa para hacerte todos los exámenes sobre tu cuerpo, para ver si tú eres apta o no a esta lista de trasplante. En esta semana de trasplante, para mí fue muy dura porque pues me vi afrontada a diferentes exámenes donde pues dije ya, esto tiene que ser y tengo mucho miedo y como que dije, ¿qué hago para poder hacerlo bien? Entonces ahí desde ese momento yo pido apoyo al equipo de trasplante, pido apoyo pues psicológico, pero también siento que mi alma ya estaba pidiendo otro tipo de información y otro tipo de respuestas. Ahí empiezo también a indagar, a buscar, a leer, a hablar con personas y se me abre un camino pues mucho más grande que yo, donde empiezo a reconocer a mi cuerpo y a la condición como los grandes maestros y como yo elegí este camino. Y ahí es cuando yo hago como este profundo clic de decir, Dios mío, mis pulmones me han traído hasta aquí, han hecho lo que han, o sea, yo he hecho lo que he querido y los he tratado muy mal. Y me acuerdo mucho que yo seguía muchas páginas como de fibrosis quística de Estados Unidos, de Europa y todo, y en algún momento leí alguna carta de una niña que le hacía a su cuerpo y la leí y en mí fue como, wow, sí, yo también me siento así. Es como dejar de ver solo lo negativo y lo que no funciona y empezar a ver lo positivo, la gratitud, lo que sí hay, lo que sí es. Exacto, y ser un equipo. Un equipo, porque yo creo que en nuestra sociedad y en el sistema siempre nos han dicho que toca luchar en contra de las enfermedades. Hoy yo creo profundamente que no es así. Cuando hay una enfermedad, sea crónica o que aparece en algún momento específico de tu vida, es porque te está mostrando algo de ti y te está diciendo algo en particular. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento yo también le escribí una carta a mis pulmones porque yo siempre había sido consciente de ellos. Pues claro, durante toda mi vida y con los tratamientos, todo. Y ahí yo creo que el hacer esa carta de pedirles perdón también a mis pulmones y de reconocer hasta dónde pues habíamos llegado juntos, creo que eso hizo como un cambio en la realidad. Y ahí fue cuando yo ya dije, bueno, ya, tengo que dejar de pelear con esto. Entonces ese fue mi proceso. Tú hablas de que te hiciste cargo de ti misma y cómo lo viviste en medio pues, de un cuerpo que era frágil y con una enfermedad crónica, ese hacerse cargo y cuál fue como el clic que hiciste para dar ese paso. Pues yo creo que está muy relacionado con lo que te acabo de contar. Cuando yo entiendo o me sirve por lo menos esta visión de que hay un alma y mi alma escogió este camino, pues ahí es literalmente agachar la cabeza y decir, uy, creo que esto yo lo escogí, creo que esto pues es mío, ¿sabes? Claro, y claro. Tengo que dejar de culpar a las otras personas porque sí, porque no. Y ahí yo tomo la decisión de comprometerme con darle lo mejor a mi cuerpo en medio de las condiciones difíciles. Entonces yo empiezo a ser muy juiciosa con la rehabilitación pulmonar, que es ir a hacer ejercicio, empiezo a hacer todo este tema emocional y acompañamiento terapéutico y abrirme, sobre todo yo creo que me abrí mucho a otras posibilidades, a otras respuestas. Y ahí yo siento que ese fue el cambio de mindset, que yo creo que eso es como lo primordial en todo el proceso, como uno claro. De verdad retarse a cambiar todo lo que ha pensado de uno mismo durante toda la vida. Y ahí es cuando yo me hago cargo y digo, bueno, no más. Yo tengo que hacer esto y tengo que hacerlo por mí. Claro. No, nadie lo va a hacer por mí, nadie va a hacer ejercicio, nadie se va a trasplantar por mí. Y yo creo que el resultado de eso pues fue la llegada del trasplante y de que todo haya salido tan bien y hoy estemos aquí. Es una historia muy linda. Yo no soy ni doctora, ni médica, ni nada, pero siento que el hecho que te hubieras reconciliado con tus pulmones antes de que te hubieras operado y que les hubieras pedido disculpas
pues de alguna manera preparó tu cuerpo y tu mindset que tú mismas hablas para recibir con apertura, con amor, esos nuevos pulmones que te llegaron. ¿Qué sentiste? O sea, te despiertas de la operación y empiezas a respirar con estos nuevos pulmones. ¿Qué sientes en ese momento? Te voy a contar algo que pasó antes de la operación. En algún momento, en los meses anteriores a la operación, yo estaba muy triste y yo tenía unos días duros. Y yo me acuerdo que yo me soñé que a mí me hacían el trasplante. Yo me acordaba de la escena y de después cómo yo estaba en rehabilitación pulmonar. Y yo me apegué mucho a eso. Y yo todas las noches visualizaba y me imaginaba y decía, ¿y cómo será que van a llegar los? ¿Será que van a llamar en la noche, en la tarde? ¿A ti te costaba trabajo respirar? Sí. Ya me costaba mucho trabajo hacer las cosas cotidianas, caminar, subir escaleras, correr, pues ni se diga. Yo trataba de hacer todo y creo que me pregunto hoy en día cómo lo hacía porque mis pulmones estaban muy mal. Pero sí, yo salía a bailar, yo salía de fiestas, pero sí me costaba mucho y físicamente mi cuerpo sí se veía un poco más deteriorado, más afectado. Entonces ya llega el día de la operación, me llaman a medianoche, a las 2 de la mañana, tal cual yo alguna vez me lo imaginé, o sea, todo pasó. Y yo ya entro a cirugía. Cuando tú llegas a la clínica hay una posibilidad de que te digan que no, porque igual se tienen que hacer unos exámenes finales para que, digamos, todos estemos asegurarse seguros. Exacto. De que ibas a poder recibir bien los pulmones. Exacto. Entonces ya listo, todo perfecto, hay trasplante, a las 7 de la mañana me están entrando a la sala y yo ya estoy acostada en la cama en la cama de la cirugía, pues en esa. Y yo cierro los ojos, yo antes de cerrar los ojos digo, bueno, Dios, ya estoy aquí. O sea, yo hice todo lo que estaba bajo mi control, mejoré en todo lo que pude, trabajé en mí misma, ya me entrego. Me entrego a ti. Que sea lo que sea. Qué bonito. Yo no creía que me fuera a morir en ese momento, pero la cirugía fue muy complicada y fue muy dura y tuvo muchos momentos de decir, Dios mío, Ana María está más allá que acá. Pero bueno, los médicos hicieron todo lo que estuvo en sus manos y al alcance. Y yo creo que mi alma estaba muy arraigada a la vida. Cuando me despierto, después de unos días, pues no, yo esa noche medio me acuerdo, yo estaba muy sedada, pero me acuerdo que mi papá me entró a ver. Igual tú estás intubada, en ese momento yo estaba con un aparato que hacía la respiración extracorpórea, el ECMO. Entonces pues también tenía máquinas, tenía bolsas de suero por todas partes, estaba pálida. Entonces digamos el primer respiro que todo el mundo pensaría que es como no porque tú tienes dolor, estás súper inflamada en el tórax, tienes 1000 aparatos sonándote, eso va con el tiempo y pues el dolor sí es muy fuerte, ha sido el dolor más fuerte que yo he tenido en la vida. Entonces claro, no es como que el tórax se pueda inflar, expandir libremente, no, eso llega con el tiempo, pero obviamente uno sí va viendo el cambio poco a poco. Digamos las uñas ya eran rosadas, las mías antes eran moraditas por la falta de oxígeno, y ya cuando me quitan el oxígeno, que de hecho yo tenía mucho miedo que me quitaran el oxígeno, pero la terapeuta me lo quitó a escondidas y empezamos a hablar y me dice, Ana María, llevas 2 horas sin oxígeno. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, ya te voy a quitar la cánula. Y yo, no. Y me dice, no, tú ya estás lista, ya. Y el 16 de noviembre fue mi último día con oxígeno del 2021. Entonces ya ahí empiezo como todo el proceso de recuperación y de expansión de estos nuevos pulmones, de terapias. Tú pasaste de necesitar oxígeno permanentemente, 100%, a empezar a prepararte para una media maratón. ¿Qué ha significado para ti esa transformación y de poder tener como de vuelta recuperado tu cuerpo? Ay, Majo, es que a mí, pues mira, se me hace una sonrisa divina, gigante, porque a mí me parece como magia, literal. Claro, hay todo una cosa detrás, la ciencia, mi disciplina, todo, pero yo pasar de tener que necesitar oxígeno para subir escaleras y ahora poder entrenar las veces que quiera en la semana sin ninguna restricción, alzando pesas, corriendo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé todo este proceso del trasplante, yo me puse algunos propósitos, algunas metas después del trasplante, y una de esas fue correr. Yo al principio decía que 5 kilómetros, pero no fueron 5, fueron 10.
Y me inscribí porque mi hermano Iván también corre y pues él, digamos, siempre me ha alentado mucho como a correr y como a arriesgarme a esas cosas. Entonces pues yo me inscribí a la loca sola y esa fue mi primera carrera en el 2023. Luego corrí 15 kilómetros también aquí en Bogotá, que correr en Bogotá es mucho más por la rudo, altura, por claro. la altura. Y ahora este año, digamos, uno de mis propósitos es correr la media maratón. No lo dudo que lo vas a lograr. Así vamos a hacer. ¿Qué tanto crees tú que todo este proceso de recuperación y mejoría ha sido por lo mismo que tú decías del mindset? O sea, nunca te dejaste derrotar. Claro, hubo momentos oscuros, momentos negros, momentos difíciles, pero esa como fortaleza tuya y también fe, creo, ayudaron en el proceso de recuperación. Sí, yo creo que yo he recorrido un camino muy humano. Yo antes no creía en nada porque pues yo crecí con la ciencia, entonces pues para mí era lo que creía y lo tangible y lo que me podían demostrar. Cuando yo estoy en este momento de oscuridad, me acuerdo mucho que una amiga muy especial me decía, pero tú ¿por qué no crees en algo? Y yo como, pero ¿qué me puede dar eso? Si igual ya estoy mal, estoy enferma. Sí, estaba en un momento muy oscuro. Y como te dije, me abrí a otras cosas, a leer, ver documentales, lo que sea. Y ahí digamos que ese fue un momento de construcción como de mi fe, que también me llevó a poder lograr. Pero entonces también en todo este recorrido yo crecí con unas creencias muy limitantes sobre mí misma y sobre la poca confianza que me tenía a mí misma. Y al ver lo que yo era capaz de hacer y de lograr y lo que me había mantenido igual viva tantos años, pues ahí fue como recuperar ese poder interno y esa soberanía sobre tus emociones y como volver a florecer dentro de una misma vida. Yo siento que también ya he tenido 2 vidas distintas. Qué lindo lo que dices tú de recuperar la soberanía sobre mis emociones y cómo fuiste capaz de recuperar eso inclusive antes del trasplante. Sí, yo creo que eso fue clave para que llegara el trasplante. Yo creo que el trasplante fue como un proyecto en mi vida en el cual tuve que planearlo, tuve que hacer ciertas tareas, visualizarlo, prepararme mentalmente, emocionalmente, físicamente para que llegara. Y en eso creo que estas herramientas un poco más holísticas me ayudaron un montón como a ver la fortaleza que había en mí, porque mucha gente la veía, pero yo no la veía. Y para mí de alguna manera sí fue una sorpresa todo lo que yo fui capaz de hacer. Y hoy en día me tengo que recordar esos procesos y esos momentos para decir, no, tú sí puedes y tú sí puedes con esto y tú sí vas a hacer cosas importantes y vas a poder compartir, como volver a retomar esa fortaleza y ese poder, porque pues a uno también en la cotidianidad se le olvida. Claro. Y uno tiene heridas, tiene inseguridades y pues todos las tenemos, pero también es poder utilizar esos pensamientos a tu favor para que tú seas mucho más poderosa. Ana, ¿tú supiste quién fue me imagino que eso no le dicen a uno quién es el donante o le dicen a uno si es hombre, mujer, edad? ¿Tú le has dado gracias a ese donante? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo desde el momento pues que supe, fue un hombre, pues siempre le he agradecido mucho a su alma, a su familia también. Siempre, digamos, lo llevo en una parte muy especial de mi corazón. Le doy las gracias y espero y le mando mucha luz siempre para que donde quiera que esté en su camino también evolutivo. Y creo que también cumplió como un doble propósito con su vida propia, pero pues también ayudando a otras personas. Y tú de alguna manera, porque a veces dicen, no sé si eso sea verdad o no, que a veces uno puede hasta sentir cosas diferentes. ¿Te ha pasado que has sentido algo diferente o algo que dices, no es de mí, a lo mejor es del donante? Pues yo creo que sí me pasó alguna vez que estaba por ahí organizando mi cuarto y yo me volví muy organizada y ahí sí me pregunté ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no hacía eso. Yo no hacía esto. Pero quién sabe, digamos, yo también creo que también hace parte de todo este cambio que tuve. Y yo creo que ninguno, pero
Yo definitivamente no soy la misma mujer que fui hace 7 años, 8 años, porque pues sí o sí tenía que cambiar. Ana, tú dices que lograste salir adelante después del trasplante por muchos años. Tu proyecto de vida era lograr el trasplante, lograr sobrevivir y vivir, porque además tenías una bomba de tiempo, no sabías cuánto más ibas a vivir. En este momento estás en un momento de transición en temas laborales. ¿Cómo se siente estar ahí un poco como ya logré esta enorme meta que fue lograr el trasplante y ahora estoy en esta transición? ¿Qué sientes ahí? Cuéntame. Majo, yo creo que ha sido otro proceso también que mi alma eligió transitar, muy distinto, y yo a veces suelo compararlo porque me ha costado porque viene de pronto el ego y me pregunto a mí misma, pero a ver, si me quedé aquí en la tierra, ¿por qué me siento como tan estancada y perdida, como frente a lo que quiero hacer, a lo que quiero construir? Pero ahí está la clave. Yo toda mi vida pensé que no iba a lograr llegar a esta edad. Para mí, mi corte eran 30 años. Hoy tengo 32. Es un regalo de Dios. Es un regalo, pero también te reta otra vez a estas creencias que todavía siguen en el inconsciente y en la conciencia sobre yo pensar que sí voy a construir y darme esa oportunidad de soñar algo muy distinto a mi salud y a mi salud física, sino soñar como cualquier persona que sueña, no sé, crear una empresa, llegar a un cargo en específico. Yo en este momento estoy en esa búsqueda porque ahora sí tengo la oportunidad y estoy también trabajando en esa desprogramación de esa creencia de me voy a morir. Y yo ahora entiendo que en este momento estoy aprendiendo a vivir. Y suena muy irónico porque estamos vivos, pero sí, por mucho tiempo yo pensé que me iba a morir y todavía me da miedo la muerte. La veo muy distinta, no veo que sea un fin. Siento que es simplemente una transformación del alma y es un paso más. Y qué rico uno volver a ese lugar de amor, de la fuente, de la plenitud completa. Pero obviamente uno desapegarse de lo físico cuesta. Y todavía, digamos, yo dormida o algo así, me despierto y estoy con miedo. Yo, ¿pero qué está pasando? No está pasando nada grave, todo está bien. Entonces estoy en eso, estoy en aprender a vivir y a vivir desde la salud, a vivir desde crear nuevas posibilidades. ¿Qué quieres claro. crear? Exacto. Sí, como que tú tienes todas las capacidades de crear, simplemente es volver a recordar otra vez tu poder y compartir eso. ¿Tú sientes que tu historia está al servicio de otros? ¿Y cómo te imaginas ponerla al servicio de otras personas si esto fuera parte de tu propósito? Yo creo que ahora es parte de mi propósito, firmemente lo creo. El año pasado para mí fue un año de muchos cierres, de un ciclo que se terminó en mi vida y yo sin saber que iba a ser eso. Pero sí, se cayeron, entre comillas, muchas cosas que yo pensaba que iba a hacer, a lo que me iba a dedicar por siempre, lo que sabía hacer y lo que había aprendido y pues ya, ese era mi camino y punto. El año pasado que se cae todo y que hay como ese revolcón otra vez, vuelvo a reconocer y a preguntarme, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿no será que el camino de pronto es que tú empiezas a compartir y poner al servicio toda tu experiencia? Y yo creo que ese es el camino y lo quiero hacer y por mucho tiempo lo he pensado, pero antes también tenía esos miedos de ¿qué tal yo comparta mi historia y sea esa niña como mártir que se muere y que se muere en el trasplante? Y yo decía, ay no, qué pereza, yo ya he visto muchas historias así, me han pegado muy duro. No, yo no quiero, porque obviamente muchas amigas me decían, ¿por qué no haces un canal de YouTube? ¿Por qué no cuentas? Y yo decía, no, pero yo no quiero hacer eso, ¿qué tal todo salga mal? Pues no todo salió mal, todo salió bien. Entonces ahora también estoy abriéndome a esa posibilidad de alguna manera con los miles de canales que ahora hay para comunicar y para llegar a las personas, pues tratar de conectar y de, sí, como si tú ves que en algo de mi historia te conectas y yo de alguna manera te puedo acompañar en ese tránsito, pues qué lindo que lo pueda hacer. ¿Tú qué le dirías a la Ana María en el 2018 cuando se muere su amiga a quien admiraba y que tenía de modelo y que estaba como en el momento de mayor oscuridad? Si le pudieras hablar a ella, ¿qué le dirías?
Primero, yo la abrazaría muy fuerte porque sé el momento tan oscuro por el que estaba pasando. Le diría que no hay razón del por qué esconder lo que está sintiendo y su condición. Y le diría que su camino es su camino, que no porque otra persona haya trascendido o porque otra persona haya vivido significa que a mí también me va a pasar lo mismo. Claro, fue una referencia muy importante durante mucho tiempo y la agradezco y siempre la llevo en mi corazón, pero cada uno elige su camino y uno también en esto tiene que aprender a tomar distancia, porque sí afecta cuando uno está viendo todo el tiempo, no, este falleció, este está muy malito, toca tomar distancia y agradecer por la vida, por estar viva, pero yo estoy en mi camino. Y de pronto yo le diría a Ana María de ese año que hable y que reconozca todo lo que está sintiendo, porque yo por mucho tiempo me quedé muy callada y de pronto no lo expresaba de la forma correcta, simplemente estaba brava y nadie sabía por qué estaba brava, es que Ana María vive brava. Claro, pues sí, seguramente sí estaba brava, pero estaba brava con la vida, porque tenía mucha frustración de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Entonces sí, como de pronto hablar, expresar. ¿Tú qué le dirías a padres que tienen un hijo o una hija con una condición, digamos, difícil como la tuya? ¿Qué consejo les darías? Primero, yo creo que soy partidaria de nunca sentenciar a una persona. A ver, sí es importante un diagnóstico porque pues es como sí, un camino, como algo por el que uno ya puede transitar como con mayor facilidad. Pero nunca sentenciaría, y menos a una persona chiquita, un joven, niño, un joven, sí. Porque ahí es cuando uno también empieza a creer esas cosas. Por el contrario, yo alentaría siempre a que las personas puedan vivir su experiencia humana desde lo más físico y como lo viven todas las personas. Si el niño quiere salir de fiesta, pues que salga de fiesta. Obviamente tiene unos cuidados, pero yo me acuerdo mucho que mis médicos, uno en especial me decía: ay, pues Ana María, nosotros estamos aquí para, pues sí, arreglarte. Ve y sal, me gusta que vayas y salgas, viaja, vive tu vida, como no te sentencies porque tienes un diagnóstico. Pero también diría que es muy importante abrir estos canales de comunicación de las emociones, de poder transitar de pronto esas emociones un poco más bajitas en familia, porque sí, no es fácil tener una persona con una condición crónica. Y yo creo que entre más uno pueda contar con herramientas para transitar estos procesos, creo que va a ser mucho más fácil para la persona que vive con la condición y para su entorno. ¿Tú qué has descubierto sobre florecer en medio del dolor y qué se necesita para uno lograr transformar una herida en un camino? Yo creo que para lograr transformar una herida, primero hay que reconocerla y reconocerse en el momento que uno está, en ese momento, sí, en la vida. Hay que reconocerla, darle un nombre, si es posible, sí, darle voz, pero también abrirse a escuchar qué es lo que esta situación en particular te está diciendo, qué te está mostrando de ti. Porque yo hoy firmemente creo que una enfermedad crónica, una enfermedad es una gran maestría del alma. Y luego de eso haría ya un proceso de perdón y reconciliación y hacer las paces como con esta situación. Porque de alguna manera tu alma la eligió para aprender. No es ni bueno ni malo, simplemente está aprendiendo. Y yo creo que con ese proceso y vivir cada etapa en los tiempos que se requieran, creo que eso te lleva a un cambio muy profundo, tanto a nivel corporal, si es algo como de salud, o las condiciones cambian. Entonces yo creo que eso sería para transformar el dolor y para florecer. Después de haber hecho todo este proceso, sería como recuperar tu poder infinito de creación que tienes. En esos momentos de miedo, de oscuridad, ¿cómo hacías para enfrentarte al miedo? ¿Qué era lo que hacía que salieras adelante, que siguieras? Yo creo que en todo ese proceso aprendí a soltar el control. Es decir, el miedo siempre va a estar, porque creo que el miedo también es como una herramienta para nosotros los seres humanos para cuidarnos. Pero el soltar el control sobre algún resultado en específico tangible me ayudó
a transitar mi gran miedo, que era la muerte. Entonces, lo que te conté de la sala de cirugía antecitos del trasplante, pues yo hice todo lo que estaba bajo mi control, médicamente, emocionalmente. Hice los procesos de sanación con mis amigos, con mis papás, les pedí perdón. O sea, como que me hice cargo de la condición, pero hay un momento donde uno pues no sabe qué va a pasar. Y ahí es cuando tú entregas el control y entras como en un estado de redención. No es rendirse, sino es entrar en un estado de como adaptarse a esas condiciones. Y lo que te digo, los miedos existen. Yo sigo con miedo. Yo también. Sí, o sea. Pero también es otra vez volver al centro de uno y empezar, si estás con pensamientos intrusivos, que de pronto no están tan chéveres, empezar de pronto a pensar de una manera distinta. O si uno sobrepiensa tanto, porque siempre sobrepensamos a lo negativo, porque no podemos sobrepensar a lo positivo. Entonces también utilizar esas herramientas como para derrumbar e ir quitando esos pensamientos y esos miedos. Y pues yo sí creo que las terapias que hay hoy en día y el acceso a la información sobre otras posibilidades, pues yo creo que también nos ayudan a trascender esos miedos y a entender de dónde vienen y para qué están. Ana María, ¿qué es para ti florecer como mujer? Para mí florecer como mujer ha sido reconocer este camino como una gran maestría, llena de aprendizajes, llena de duelos, colores, pero siempre volviendo a mi fuerza interior, a lo que soy como mujer. Yo creo que por mucho tiempo muchas de nosotras hemos estado más en el hacer y en el yo puedo y yo puedo sola y en esta energía un poco más masculina, pero hoy estoy profundamente agradecida de ser mujer porque me ha permitido sentir y me ha permitido sentir desde una forma distinta, de abrirme a ser vulnerable, abrirme a este poder femenino que tenemos, a nuestra intuición, a escucharme y escuchar mi cuerpo. Y creo que sí, hoy como mujer florecí gracias al reconocimiento de mi poder y mi fuerza interior. ¿Cuál dirías que son tus instrucciones para uno poder florecer? Yo creo que ya las he dicho como durante todas las preguntas, pero recapitulando. Sí, recapitulando es reconocer tu herida, hacer consciente lo inconsciente, ponerle un nombre, ponerle voz y vivir cada etapa de este proceso de la forma más abierta y humilde frente a lo que la vida te quiera mostrar. Y estas etapas son el reconocimiento, la aceptación, el perdón y la reconciliación. Y esto lo aprendí porque pues yo estuve trabajando en la Comisión de la Verdad, pues esta entidad creada con el Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 para esclarecer los hechos del conflicto armado y dignificar a las víctimas. Y allí yo estaba empezando todo este proceso del trasplante y fue muy bonito cómo la vida me mostró los caminos de otras personas completamente aisladas a mí, pues no las conocía ni idea, pero que habían pasado dolores muy profundos, dolores que hoy yo digo, Dios mío, ¿cómo sobrevivieron a esto? Y para mí era impresionante verlos parados en una tarima con un micrófono hablando de su dolor y perdonando a la persona que le había hecho ese daño. Y de eso se trataba, digamos, todos los procesos de reconciliación de la comisión. Era eso, era reconocer todo lo que había pasado y hacer esa gestión, poder perdonar y avanzar. Y eso para mí, pues fue como yo, eso es lo que tengo que hacer. Y conmigo misma. Conmigo misma. Y dejar de pelear, porque sin duda alguna sí, ha sido una condición difícil, no digo que no, para mí, para mi familia, para mis hermanos, pero en medio de todo yo he contado con muchísimos privilegios como de tener una red de apoyo gigante, de tener acceso al sistema de salud cuando quiera, de tener los medicamentos que necesito. Sí, han habido obstáculos en el camino, pero al final los he tenido. Otras personas pues no han tenido los mismos privilegios que yo, y yo creo que uno también tiene que primero agradecer, pero también
ver cómo puede aportar para que eso cambie. Cuando por mucho tiempo pensabas que ibas a morir antes de los 30, ya tienes 32 y unos pulmones sanos con los cuales vas a trotar la media maratón, ¿qué legado quisieras dejar en el momento que no estés acá y que trasciendes? Que esperemos que falte muchos años. Falta mucho, mucho. A mí me gustaría poder ser un puente para las personas de cómo ellos se pueden reconectar consigo mismos y con su poder y de ser como una posibilidad. Yo no te puedo decir que todo el mundo se va a sanar y, o sea, yo no te puedo dar como esas expectativas en ningún momento, pero yo sí creo que cuando uno ve que existe la posibilidad, uno se abre a, bueno, ¿qué tal yo también puedo hacer esa posibilidad? Y yo creo que yo quiero dejar eso, dejar abierta esa posibilidad y ser un puente para que las personas a través de su espiritualidad y de lo que creen, pues puedan llegar otra vez a esa reconexión con ellos mismos y con el amor, que al final pues es todo lo que sostiene nuestra vida. ¿En qué medida crees que la gratitud te ha ayudado en tu camino? La gratitud a mí me ha ayudado mucho. Y creo que fue una de las herramientas que me ayudó a transformar estas emociones de pronto de baja vibración, la tristeza, la frustración, desesperanza. Yo me acuerdo que hacia el 2019 empecé a hacer como una tarea diaria y era cada noche escribir en un cuaderno por qué estaba agradecida, al menos 3 cosas. Y ahí tomé ese hábito y me sirvió muchísimo porque uno empieza a vivir su cotidianidad más desde el lado de todo lo lindo que te está pasando y no todo lo que te está faltando en ese momento. Siento que es un hábito que dejé un poco de lado y ahorita lo estoy retomando porque sé el poder que tiene de uno poder vivir desde la gratitud. Y también otra herramienta que utilicé un montón fue estas meditaciones Ho'oponopono. Uh-huh. Y yo todas las noches en mi cama pues me ponía como en este espacio de oración con Dios, conmigo misma, y empezaba a decirme a mí misma: lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, y como con mi condición, con mi cuerpo. Y yo creo que pues eso también hizo parte de toda esta transformación y ese clic que pude hacer, que gracias a la vida pude hacer, porque al final tú escoges tus aprendizajes, pero pues tú también tienes el libre albedrío de escoger desde dónde los quieres transitar, si desde el amor o desde un lugar pues no tan chévere. A los humanos por lo general nos gusta los aprendizajes por contraste. Entonces, sí, digamos, si queremos abundancia, entonces primero vive la escasez para que la entiendas y puedas también cambiar esa perspectiva de lo que significa abundancia para ti, digamos. Entonces, pues sí, la gratitud ha sido una gran herramienta en el camino. Ana, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir sobre todo tu proceso y sobre lo que ha significado lograr trascender esta enfermedad y estar en este momento con unos pulmones sanos? Yo creo que hemos hablado prácticamente de todo. Simplemente me gustaría hacer una invitación a las personas a que se abran a las nuevas posibilidades, al cambio. Finalmente todo pasa. Uno puede estar en una situación muy difícil, pero en algún momento va a pasar. Y cuando uno empieza a vivir más como en esta zona de los milagros y de la posibilidad y de la magia, literalmente pasan cosas inexplicables. Yo hoy vivo mucho más agradecida, mucho más en paz conmigo misma. Si me voy hoy o mañana o en 15 años, yo creo que el gran logro que yo tuve fue poder llegar a hacer las paces con mi condición. Y yo creo que ese es el milagro, ese es el gran milagro. No es una entidad por allá haciendo milagros, tú sí, tú no, no. Yo por el contrario creo que cada uno hace sus milagros diarios. Y cuando uno se compromete con su vida propia a cuidarla, a respetarla, a honrarla, a escucharla, si bien puede que el resultado no sea el que tú esperas, es lo que necesitas y es lo que necesitas transitar. Y ahí es cuando se abre la puerta para la evolución del alma y desbloquear otras cosas, otros mundos. Y lo segundo que quiero contar es
pues yo hoy por hoy sigo con fibrosis quística, por lo que es una enfermedad genética. Mis pulmones están completamente sanos, pero también este diagnóstico yo hoy no lo siento como una carga. Siento que por el contrario me ha dado el valor agregado a ser quien soy hoy, y gracias a la fibrosis quística soy una persona sensible, vulnerable, que se ha abierto a otras posibilidades, y hoy yo, digamos, sí, obviamente me cuido y hago todos los tratamientos que me debo hacer, pero tampoco me identifico ya con este diagnóstico. Simplemente fue un aprendizaje, es un aprendizaje, y lo agradezco profundamente, y agradezco a mi alma por haberlo elegido, y a mi familia y a mis amigos por sostenerme todo el tiempo. Ana, para alguien que escuche este episodio y o esté en un momento de una enfermedad crónica difícil, o que esté antes de un trasplante complejo como que son los 2 pulmones, o un padre, una madre de familia que tienen un hijo, un hermano en esta condición, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Se pueden contactar contigo? Claro que sí. Pues lo pueden hacer a través de mi Instagram, _AnaMariaTZ. Con toda confianza me pueden escribir. Yo con gusto podré darles, no sé, mi acompañamiento desde lo que yo he vivido. No soy doctora, nada, en ningún momento dejo de hacer mis temas con la medicina tradicional. Por el contrario, creo que me ha traído hasta acá y la agradezco. Pero yo sí lo que creo es que cuando uno pueda vincular, o sea, entre más podamos vincular la espiritualidad con la ciencia, yo creo que los milagros van a ser sorprendentes, y yo creo que eso soy, ¿sabes? Como eres un milagro. Sí, pero también soy como esa posibilidad de cuando uno logra crecer espiritualmente y logra como tener unas bases sólidas sobre el camino que elegiste de tu alma, tu realidad puede empezar a acoplarse más a eso. Y pues yo feliz de poder acompañar, y creo que en eso voy a empezar a hacer también. Yo estoy pensando también como en poder compartir esto más, como que esta información pueda llegarle a muchas más personas y de una manera mucho más fácil. Como te decía, pues yo he sido una persona muy privilegiada, yo puedo acceder a la información que he querido. De pronto hay otras personas que, por lo menos digamos en Colombia, ¿no? Y me encantaría también poder llegar a ellas y de pronto decirles, miren, hay esta posibilidad, y ya, que escojan. Muchas gracias, Ana. Una mujer muy sabia para sus 32 años, que ha vivido mucho, que está viviendo ahorita una segunda vida con unos pulmones sanos. No dudo que vas a lograr tu media maratón, y a lo mejor más adelante una entera, con toda esa persistencia y fortaleza interior que has desarrollado, pues realmente muy admirable. Así que gracias por haber aceptado tener esta conversación del alma. Gracias, Majo, a ti por escucharme, por abrir este espacio, por contarme también sobre ti. Yo, en esta nueva búsqueda en la que estoy también, creo que ha sido muy importante ver la experiencia de otras personas, y creo que tu experiencia se asemeja mucho de pronto a lo que yo quiero llegar, y ha sido muy lindo conocerte. Gracias también a mi hermano. Y sí, conocer otras experiencias a uno también le abre la mente y las posibilidades, y pues gracias a ti. Gracias. Gracias, Ana María, por mostrarnos que reconciliarse con el cuerpo es también reconciliarse con la vida, que no hay límite más grande que el que nos imponemos cuando nos narramos desde el miedo, y que incluso en medio de la incertidumbre es posible florecer. Tu historia nos recuerda que sanar no siempre significa estar libres de enfermedad, sino llenas de conciencia, amor propio y responsabilidad por cómo elegimos vivir. Ojalá este episodio te haya tocado el corazón, te haya abierto preguntas y te inspire a mirar tu cuerpo y tu historia con más compasión. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien a quien también pueda tocarle el alma. Y si aún no lo has hecho, te invito a seguir Instrucciones para Florecer en tu plataforma de podcast preferida. Así no te pierdes ninguna de estas historias que nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer.
Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.